recuperáis. Bueno, Andoni, enhorabuena por la clasificación, pero se sabía que se iba a sufrir, pero tantísimo. Sí, antes de empezar yo me gustaría felicitar al Coruso. Yo creo que se han merecido pasar ellos, sinceramente, por el esfuerzo que han hecho. Pero bueno, esto es el fútbol, hemos conseguido meter los goles y bueno, es Copa, lo que cuenta es pasar, estar en la siguiente ronda, pero no podemos estar contentos porque hemos cometido errores que en otras condiciones nos hubieran eliminado. Sí que es cierto que el primer tiempo el equipo ha estado al nivel similar al de la Liga. A partir de ahí, aunque luego se ha clasificado, no ha conseguido encontrar ni en la segunda mitad ni sobre todo en la prórroga la claridad para desarrollar un equipo con 9 jugadores. Sí, está claro. Yo creo que nos costaba muchísimo mover el balón. Al final es verdad que el campo no estaba en las mejores condiciones, pero aún y todo teníamos que haber encontrado más superioridades. Al final el gol ha llegado pues eso, de situaciones que teníamos que haber forzado más, de situaciones por superioridad por banda, llegar desde el otro lado, poner más balones al área. Hemos querido asegurar demasiado el balón y muchas veces intentas jugar de una forma distinta contra 9 y hay que seguir insistiendo. Y la verdad es que no hemos estado bien en superioridad. Me parece que te preocupa más, de todas formas, lo de atrás, ¿no? El volver a cometer errores de bulto. Sin duda, porque al final es regalar goles. Al final hacer penaltis con esa facilidad es algo que habíamos superado, que nos costó puntos a principio de temporada, y en eliminatorias de Copa de este tipo, que al final se deciden en detalles, en otras circunstancias pues nos hubiéramos ido a la calle. ¿Se hubiera clasificado el Mirandés? No tengo ni idea. Yo creo que el tercer gol que meten ellos es una falta clara a Mario también. El último penalti que nos quitan a nosotros, por lo que ha protestado la gente, igual probablemente no ha sido, no lo sé. No lo he visto en la tele. Yo lo he visto como no sé si el agarrón a Marcos es suficiente o no. Pero bueno, nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro y al final, sobre todo, me preocupa pues el tema de los penaltis que nosotros hemos cometido, que yo creo que han sido los que hemos hecho. Y si no es por fuera de juego hubiéramos hecho otro, y eso es lo que a mí como entrenador más me preocupa. ¿Ha sido demasiado ventaja el llegar a la prórroga con 2 jugadores más? Bueno, los 2 jugadores los hemos tenido en la prórroga. Al final les han expulsado cuando estaba en el descuento del partido. No hemos jugado contra 9, pero sí es verdad que hemos tardado mucho tiempo en hacer el gol en la prórroga. Al final queríamos, crear superioridades, pero movíamos el balón tan lento, no conseguíamos meter ritmo para moverlo de lado a lado. Y al final ha tenido que ser una jugada por banda de Álvaro que hemos conseguido hacer el gol, pero sí que nos ha costado atacar, porque al final ellos se ponían 2 líneas de 4 bien bajas y ya te digo, el Coruso ha hecho un esfuerzo terrible y felicitarles a ellos, al entrenador y a todos, porque la verdad es que nos ha costado horrores pasar. ¿El estado del terreno de juego ha sido un hándicap para su equipo? Sí, pero sabíamos dónde veníamos. A mí me parece, evidentemente estaba en las condiciones que estaba, pero me parece un campo precioso. Al final hay que jugar en todos los campos. Al final ha llovido aquí, pues supongo que los últimos 2 meses un montón, y el Coruso lo habrá preparado lo mejor que ha podido. Nosotros nos pasa muchas veces incluso en Andúa, que igual estamos hablando de lo que nos gustaría, y hay que saber jugar en todos los campos, y evidentemente ellos tienen la ventaja de conocerlo y se han podido adaptar mejor, pero a nosotros no, incluso si nos hubieran eliminado no podía ser excusa. Sin ánimo de parecer ventajista, después de lo que ha pasado hoy, cuando el partido ha terminado, ¿a usted le gusta este formato de Copa, míster? A mí me gusta este formato. Evidentemente hay muchos más riesgos, sobre todo para los equipos de superior categoría, pero a mí me encanta este formato de Copa. Yo creo que al final yo no estoy contento del partido que hemos hecho hoy, pero la gente que ha venido a ver el partido yo creo que ha vivido emociones intensas, ha vivido goles, y a mí el formato sí me gusta, la verdad. Supongo que habías estudiado bien al rival, pero ¿ha habido algún jugador que te haya sorprendido? ¿Has tomado en tu agenda algún nombre de cara al futuro? Al final sí les conocíamos. Al final además tenemos a Ancho, que es nuestro preparador de porteros, que es de aquí, entonces conocía a todos perfectamente. Y bueno, sí, está claro que hay jugadores muy peligrosos. Al final Youssef es un jugador que bueno, la segunda yo creo que tiene un nivel muy muy alto. Jugadores, Mateo, Manu, jugadores que han pisado ya segunda división, que un nivel técnico muy bueno. Yebra, al final es un equipo que además es técnicamente muy bueno, más que un equipo físico, es un equipo con experiencia, con buena calidad técnica, y que si nosotros no apretábamos nos iba a tener también el balón, como ha sido durante algunas fases. Y bueno, ya te digo que nosotros, ya lo dije en su día en el sorteo, dentro de que había un montón de equipos de tercera, tuvimos mala suerte porque nos ha tocado un rival fuerte, y bueno, lo hemos podido sacar adelante, pero está claro que el Coruso tiene buen equipo.
Dentro de esa línea, no sé si le iba a sorprender el nivel que dieron hoy, porque al final tuve que venir de 2 días, ¿no? Y aguantó igual más de lo esperado. Sí, no, sorprendernos no. Yo sabía que el partido iba a ser difícil y así lo hemos transmitido a los jugadores. Yo he jugado como jugador un montón de veces eliminatorias de este tipo y nunca has ganado fácil, incluso jugando con equipos de primera contra equipos de segunda B, de tercera, y al final, no sé, me ha eliminado la Gimnástica de Torlavega jugando con el Athletic, hemos ganado alguna vez a penaltis, en la prórroga, al final la Copa es esto, y bueno, está claro que si empezábamos bien y sí que te pones por delante y hay una sensación de superioridad, quizá el partido parece que va a ser fácil, pero en cuanto se te complica, al final son partidos bonitos, yo creo, para el espectador, pero bueno, al final dependen de detalles. Bueno, Luis, ¿qué sensación te deja el partido? Supongo que bastante duro, ¿no? A ver, yo en la rueda de prensa de hoy, ¿vale? Quiero sobre todo resaltar el trabajo de mis jugadores, ¿vale? Que fue encomiable, en igualdad numérica, en inferioridad, que hasta tuvimos opciones de marcar con 2 jugadores menos contra un equipo de segunda división. Entonces, bueno, es lo que quiero resaltar hoy, ¿vale? El resto creo que lo visteis todos, que lo podéis juzgar vosotros, ¿vale? Yo soy una parte, pues digamos, interesada y seguramente ahora no estoy en las mejores condiciones para juzgar lo que pasó. Entonces, repito, quiero resaltar el trabajo de mis jugadores, que creo que fue encomiable y que merecimos pasar. El propio Iraola ha dicho que mereció pasar el Coruso. No sé si te ha dicho a ti personalmente. Sí, me lo dijo, lo valoro, ¿vale? Lo valoro. Y bueno, de parte del rival, de haber un rival de segunda división que está haciendo las cosas muy bien. Y bueno, hablando del juego, pues creo que se vio ahí, ¿no? Se vio un Corusio, pues bueno, que tuvimos el balón, que fuimos capaces estoy hablando del equipo en igualdad numérica, de dominar el partido, que sabíamos que teníamos que controlar las contras de ellos, que nos estaban haciendo daño ahí, lo fuimos corrigiendo y bueno, estuvimos cerquita de que el partido no llegara a la prórroga, ¿no? Luego sucede que bueno, que tenemos que afrontar una prórroga, hoy no cubrimos convocatoria, con 2 jugadores menos, bueno, es muy complicado. Y aún así, pues hay una acción dudosa, mi equipo contra 9, o sea, es que, bueno, creo que deberían de darnos el pase igual. Ha sido muy cruel el fútbol con el Coruso porque se os ha ido en el tiempo reglamentario y en el final de la prórroga. Sí, la verdad, a ver, la sensación, a ver, yo llevo ya muchos años en esto y bueno, y me está costando, ¿vale? Porque es un día que era para nosotros un día especial, que queríamos competir, que lo demostramos, que competimos ahí y bueno, y que se te vaya de esta manera, ¿no? Pues la verdad duele, ¿no? La verdad, pues bueno, te dan el caramelo de jugar contra un equipo de liga de fútbol profesional y aunque estés a buen nivel, te lo quitan y venga, es duro, es muy duro para nosotros, sí. En relación a la actuación arbitral, ¿cuánto de perjudicado te sientes o os sentís en este caso el Coruso, el equipo, por la actuación del árbitro? A ver, Porque es indudable que ha tenido mucho que ver en el... creo que el Mirandés pasó gracias al árbitro. Si no, no pasaba. Más claro no puede ser. No, pero ni de coña, además. O sea, cuando hay una parte, vale, hay una parte que es importante, que es que seguro que los jugadores que fueron expulsados dijeron algo, seguro. Yo no digo que no, pero hay esa parte, te meten un gol de penalti, la gente protesta, es tal, y no hay la psicología de coño,
miro para otro lado y tal. No, venga, te pita el penalti y aún encima tú y tú fuera. Ahora tal, daban ganas de irse ya el partido. O sea, me daban ganas de recoger e irnos para casa. Pero, hostia, es que aún dominamos con 9. Tuvimos opciones, casi como ellos. O sea, hoy me parece de la hostia. O sea, lo único tal, que bueno, que no pasamos. El resto, encantado, contento. Mister, aparte del árbitro, que hay un poco más que hablar. Ya no voy a hablar más del árbitro. ¿No es sensación que da ver a dos jugadores como Yebra y Mateo, que llevan tropecientos años en esto, y el partido que se marcan aquí, en esta eliminatoria de Copa del Rey, que parecía tener 10 años menos? Sí, a ver, todos. Yo resaltaría el equipo, pero bueno, tanto Yebra como Mateo son dos jugadores de mucho nivel. Y repito, el cómo es importante, ¿no? Y me vuelvo a agarrar al fútbol, ¿no? Al final, pues el Mirandés puede llegar aquí con un campo no en las mejores condiciones, encontrarse contra un rival pues que juega directo, que lo lleva tal, y no fue así. O sea, jugamos, creo que lo decía el otro día, que el equipo está jugando como el mejor de la categoría.